dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y en estos momentos estoy aquí para levantar mi voz como trompeta a fin de poderles alertar acerca de algo que realmente resulta sumamente perjudicial para la salud de nuestro cuerpo. Por eso nuestra reflexión se titula Papel de aluminio, un peligro para la salud. Si Dios nos lo permite, estaremos hablando en el día de hoy precisamente acerca de este tema. Y vamos a comenzar nuestra reflexión reclamando juntos esa hermosa y poderosa promesa que está en Jeremías 33:3. Clama a mí, nos dice Dios, nuestro Creador, y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esto es una promesa que nos ha hecho no ningún hombre, sino Dios, nuestro Creador. Necesitamos clamarle a Él para que llene nuestra mente con el verdadero conocimiento de todo lo que nos interesa saber, porque vivimos en un mundo de confusión en el que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Papel de aluminio, un peligro para la salud. Y ciertamente el papel de aluminio es algo que se usa muchísimo en las cocinas de casi toda la gente. ¿Qué cosa es el papel de aluminio? Pues según la enciclopedia, el papel de aluminio, también conocido como papel de plata, es una lámina muy fina de aluminio con un grosor inferior a 0.2 milímetros, habiendo medidas tan finas como las que están por debajo de los 0.006 milímetros. Así, la hoja de metal es sumamente flexible y puede ser doblada o cubrir objetos con mucha facilidad. Por eso se emplea tanto para envolver alimentos, nos dice además la enciclopedia. Sin embargo, este producto es frágil, fácilmente se daña, siendo comúnmente laminado en combinación con otros materiales como plástico o papel para hacerlo más útil. Cuando se introdujo al mercado, el papel de aluminio tardó varias décadas en sustituir el uso del papel de estaño a mediados del siglo XX. Debido a su delgadez, es extremadamente maleable, lo que permite numerosos usos, como envoltorio de diversos objetos, conductores eléctricos o embalajes de alimentos, cosméticos y productos químicos diversos. Su pequeña masa dificulta la acumulación de calor, lo que ha popularizado su uso en hornos, donde se usa para recoger alimentos sin quemarse pese a las altas temperaturas. Y no solo se usa para eso, se usa, como les decía, para envolver los alimentos y para conservar el calor en los alimentos. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, miremos por favor esta diapositiva. Yo creo que no existe persona, por lo menos en el mundo occidental, que no haya visto esto, envolver los alimentos en papel de aluminio. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, eso para nada es una buena idea. No es una buena idea. Y yo les voy a explicar a partir de este momento por qué me atrevo a afirmar algo como eso. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es comprender qué cosa es el aluminio. Porque el papel de aluminio está hecho de aluminio. ¿Qué cosa es el aluminio? Pues el aluminio es un metal ligero. Aunque hace poco más de un siglo, la mayoría de la gente no habría reconocido esa palabra, en la actualidad su utilización es tan amplia que está a punto de superar al hierro, porque gracias a las propiedades que tiene, ofrece muchas posibilidades. El aluminio es mucho más que un material corriente porque una amplia variedad de sus compuestos son utilizados en la industria cosmética, en la fabricación de accesorios de cocina, como las cacerolas de aluminio, en la purificación del agua, en los medicamentos, en las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. La multitud de aplicaciones que los hombres le han encontrado al aluminio es fascinante. Los productos hechos con aluminio se han convertido en elementos habituales en nuestra vida cotidiana. Tanto es así que se podría afirmar que estamos viviendo en la edad del aluminio, porque es difícil no ver un objeto de aluminio a nuestro alrededor. Este mundo se ha llenado de aluminio.
Pero aquí está un dato que es muy importante que nosotros conozcamos. El aluminio es el segundo metal más común en la corteza terrestre. Aquí ustedes tienen en esta diapositiva una representación de la composición de la corteza terrestre. Pues resulta que el aluminio es el segundo metal más común en esta corteza. Es 2 veces más común incluso que el hierro, pero el aluminio puro no existe como tal. O sea, el aluminio aislado no existe como tal. Dios no lo puso en la corteza terrestre de esa manera. Se une estrechamente con otros elementos y no puede lavarse con agua normal. Con respecto a la abundancia del aluminio que hay en nuestro planeta, Christopher Esley, toxicólogo medioambiental, expresó: el suelo que hay debajo de nuestros pies está compuesto principalmente de aluminio, silicio y oxígeno, de manera que la corteza terrestre, que es la capa que rodea toda la Tierra, es aluminio, silicio y oxígeno. Así que el aluminio está en todas partes, pero vamos a entenderlo bien. Está en todas partes, pero no está de manera aislada. Cuando usted, por ejemplo, utiliza papel de aluminio, usted está utilizando un aluminio que ha sido aislado, que ha sido extraído del corazón de la Tierra utilizando determinados procedimientos. Para poder extraer el aluminio del corazón de la Tierra se utiliza, por ejemplo, la agresiva sosa cáustica, que es extremadamente contaminante. Por lo tanto, los hombres han creado una industria a partir de este metal ligero, que es el aluminio. Pero lamentablemente, para extraerlo del corazón de la Tierra, se están utilizando por una parte elementos que son muy contaminantes como la sosa cáustica y por otra parte esta extracción y utilización del aluminio en su estado aislado no es para nada conveniente porque Dios no lo puso así en la naturaleza y por algo Dios no lo puso así en el planeta Tierra. Les doy más información. El aluminio es el único elemento abundante en nuestro planeta que no tiene utilidad en las funciones biológicas de ningún ser vivo. El aluminio Dios no lo puso de esa forma dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, no tiene utilidad el aluminio dentro de nuestro cuerpo. Christopher Esley, este toxicólogo medioambiental, con respecto a este particular comentó: no hemos logrado identificar ni una sola propiedad del aluminio que aporte el menor beneficio a ningún sistema biológico. Es evidente que ha supuesto un enorme beneficio para la humanidad en cuanto a la ciencia de materiales y en las múltiples formas en las que usamos el aluminio en la edad del aluminio. Pero ¿beneficia a algún sistema bioquímico? Es la pregunta que este experto hace. Y no estamos hablando, dice él, solo de los seres humanos. Estamos hablando de que desde la bacteria más pequeña hasta los seres humanos no tenemos la menor evidencia de que ningún organismo use el aluminio de forma activa para obtener ningún beneficio, porque Dios no lo puso dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es fácil concluir que cuando moléculas de aluminio entran a nuestro sistema, lo perjudican sencillamente porque Dios no lo puso dentro de nuestro cuerpo. Papel de aluminio, un peligro para la salud. Les estoy dando una serie de datos para que podamos entender por qué me he atrevido a hacer esa afirmación. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, les digo más. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. El aluminio líquido es altamente reactivo. Christian Simensen, experto en metalurgia, expresó: el aluminio no es un metal peligroso en absoluto, si no Dios no lo hubiese puesto en la corteza de la Tierra como el segundo metal más abundante. El aluminio, nos dice este experto, se convierte en peligroso cuando se funde, cuando se extrae, cuando a partir de él se hacen cacerolas, se hace papel de aluminio, cuando se hacen bandejas de aluminio, porque se convierte en un elemento altamente reactivo. Reactivo es sinónimo de no saludable para nuestro sistema. Vamos a seguir avanzando en nuestra presentación. Ante la pregunta de ¿existe un nivel de aluminio que se considere tolerable para el cuerpo humano?
La respuesta es la siguiente y viene no de la mano de lo que yo piense, sino de lo que ha dicho este toxicólogo medioambiental experto en estos temas, Christopher Esley. No existe un nivel normal, o sea, no es normal tener ni una sola molécula de aluminio dentro de nuestro sistema. El nivel normal sería la ausencia total de aluminio, porque Dios no ha puesto aluminio dentro de nuestro sistema. Pero la realidad, expresa él, es que todos tenemos aluminio en el cerebro, algo así como 1 o 2 microgramos de aluminio por cada gramo de tejido seco. En determinados casos de Alzheimer hemos podido comprobar que esa cifra puede llegar a 4, 5 o 6 microgramos. Se sabe que existe una relación muy estrecha entre los niveles de aluminio en el cerebro y la presencia de la enfermedad degenerativa conocida como Alzheimer. Él dice además, no sabemos si el aluminio es un factor contribuyente o directamente causante de la enfermedad de Alzheimer, pero eso no cambia el hecho de que el aluminio sea una neurotoxina y no cambia en absoluto el hecho de que el aluminio esté asociado a los principales rasgos patológicos de la enfermedad de Alzheimer. Si vivimos en determinadas zonas en las que el abastecimiento de agua contiene cantidades determinadas de aluminio, debemos saber que la incidencia de la enfermedad en dichas áreas es más elevada, porque el aluminio es altamente tóxico para nuestro cuerpo y se acumula en zonas tan sensibles como es el caso del cerebro. Ese aluminio nos puede llegar a través de muchísimos medios, como ya hemos visto, que incluye las cacerolas o utensilios de cocinas elaborados con aluminio, el papel de aluminio o las bandejas de aluminio que lamentablemente utilizan tantas y tantas personas en nuestro planeta Tierra. Papel de aluminio, un peligro para la salud. En mi libro Salud para Todos, con respecto a este particular, escribí lo siguiente. En mayo de 2012, un gran número de expertos se reunieron en el Congreso Mundial sobre Enfermedades Autoinmunes, celebrado en Granada, España, que, según palabras de Yehuda Schoenfeld, su presidente, es el mayor congreso de enfermedades autoinmunes que se haya celebrado jamás. Asisten 2.300 participantes. Y fue en ese congreso donde por primera vez el aluminio ocupó el centro de atención. Los expertos aprovecharon la oportunidad para asegurar que el aluminio puede causar fenómenos o enfermedades autoinmunes y dejaron claro que existen muy pocas dudas de que el aluminio es un neurotóxico que causa problemas tales como el deterioro de la memoria cognitiva y del control psicomotor. Aseguraron que el entender cómo funciona el aluminio es la respuesta para comprender su eficacia. Comentaron que las partículas minerales pueden penetrar en el cerebro usando un mecanismo de caballo de Troya y lo que es más importante, las partículas de aluminio son capaces de penetrar en el cerebro como una partícula completa. Quisieron aprovechar esa plataforma para difundir esta importante información, ya que bien saben ellos que la falta de conocimiento es peligrosa. Con esto se ha abierto la caja de Pandora y se ha dejado salir al aluminio, por lo que, a Dios gracias, esta problemática ya ha dejado de ser un secreto. Ha dejado de ser un secreto. Cada vez más personas saben que el aluminio es absolutamente tóxico para nuestro sistema, que debemos alejarnos de él, me refiero de ese aluminio aislado que puede entrar en nuestro cuerpo a través, por ejemplo, de los utensilios de cocina. Por lo tanto, en este momento de esta presentación, que les recuerdo una vez más que se titula Papel de aluminio, un peligro para la salud, las preguntas que debemos hacernos son las siguientes. ¿Es seguro entonces envolver o cocinar alimentos con papel de aluminio? Visto lo visto, ¿se puede usar el papel de aluminio en la cocina? ¿Está prohibido? ¿Qué lado del papel de aluminio puede entrar en contacto con el alimento sin perjudicarlo? ¿Es seguro utilizarlo para preparaciones en el horno? Estas preguntas
son sumamente importantes y tienen una relación directa con la salud de la gente. Ya vimos que el aluminio es sumamente tóxico. Yo creo que en estos momentos, si nosotros terminásemos esta presentación, ya estaría clara la idea de que el papel de aluminio no es conveniente. Pero vamos a continuar. Les quiero dar información para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Y lo primero que les quiero decir es lo siguiente, que actualmente países como Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Brasil tienen prohibido el uso del papel de aluminio para fines alimentarios. Lo tienen prohibido porque saben que eso perjudica la salud de las personas. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es la siguiente información, que es un resumen de todo lo que hemos estado viendo. Personalmente, ni uso ni recomiendo el uso de papel de aluminio ni para cocinar ni para guardar los alimentos, y estas son las razones en las que me baso para hacer esa recomendación. En primer lugar, la migración de pequeñas cantidades de aluminio de la lámina a la comida. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, un alimento en contacto con el papel o recipientes de aluminio contribuye al aporte de este mineral al alimento. O sea, si yo envuelvo un sándwich en papel de aluminio, sobre todo si este sándwich está caliente, ese sándwich se va a contaminar con moléculas de aluminio que van a entrar dentro de mi sistema. Y ya sabemos que Dios no puso aluminio dentro de nosotros y que es altamente tóxicos, sobre todo para la salud del cerebro. Estudios científicos recientes han demostrado que el calor hace que el papel de aluminio se filtre en el alimento y a mayor temperatura, mayor lixiviación, que es como se llama este proceso. Una vez en nuestro organismo puede alcanzar los huesos y el cerebro. No solo el cerebro, sino otras estructuras como es el caso de los huesos. Los investigadores encontraron niveles peligrosamente elevados de aluminio en alimentos después de ser cocinados, recalentados o enfriados en papel de aluminio, según el doctor Zubaidi, experto en estos temas. Asimismo, desde la Universidad Americana de Shariat y el Instituto de Investigación del Petróleo de Abu Dhabi advirtieron que envolver alimentos picantes en aluminio es particularmente peligroso. Escuchen ustedes estos datos, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. El experimento concluyó que el papel de aluminio se absorbe en la comida, sobre todo en los alimentos ácidos, vegetales como tomate, especias, vinagres, cítricos y sal. Aparte de esta primera razón, que explica por qué ni uso ni recomiendo el papel de aluminio en la cocina, o sea, me estoy refiriendo a la migración de esas pequeñas cantidades de aluminio de la lámina a la comida, les doy una segunda razón. Posibles problemas crónicos de salud a medio y largo plazo. Según la Agencia para Sustancias y el Registro de Enfermedades, todos estamos expuestos a niveles bajos de aluminio en alimentos, en el aire, en el agua, suelo y por la dieta. La exposición alta puede causar problemas de toxicidad y, por tanto, sobre nuestra salud. La Comisión Europea acaba de publicar un reglamento con nuevas condiciones de uso y niveles de aditivos alimentarios que contienen aluminio, aplicable a partir del 1 de enero de 2014. Su objetivo es lograr que la ingesta de aluminio semanal no supere la cantidad establecida en el informe como tolerable y que es de 1 mg por kilogramo de peso corporal. Ciertas investigaciones han encontrado conexiones entre la exposición al aluminio y algunos tipos de cáncer, enfermedad de Alzheimer y problemas incluso de infertilidad. En el suelo, el aluminio forma parte de muchas estructuras químicas de muchos minerales y rocas, como ya hemos visto. Muchos vegetales incorporan del suelo en el que son cultivados aluminio y cuando el pH del suelo es mayor a 5, este metal es solubilizado en el agua y absorbido por las raíces. Los cereales refinados, los quesos y sal son los alimentos que más aluminio aportan, ya que los aditivos utilizados para su fabricación los contienen. Vamos a entenderlo bien, no es que los vegetales sean dañinos para nuestro cuerpo, ni mucho menos, sino que como ellos se nutren de lo que hay en la tierra y lamentablemente la tierra está sumamente contaminada, pues estos también pueden resultar
contaminados con moléculas de aluminio. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, por eso es tan importante escoger alimentos que hayan sido cultivados en los mejores terrenos. Además, les añado que los cereales refinados, los quesos y la sal son los alimentos que más aluminio aportan, ya que los aditivos utilizados para su fabricación los contienen. No estamos hablando, por ejemplo, de la sal marina, sino de la que es refinada. Los quesos tienen montones de aditivos químicos. Los cereales refinados también tienen muchos aditivos químicos, pues estos contienen aluminio que pasan a nuestro sistema. Las hojas de té también tienen un alto contenido de aluminio. Las latas de bebida, los utensilios de cocina, muchos productos de higiene personal, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante comprar o adquirir los productos de higiene personal en tiendas de productos sanos, porque estos productos elaborados de otra manera no aportan pues estos contaminantes. Teniendo en cuenta todos estos focos de exposición habituales al aluminio, la pregunta es, ¿para qué añadir un riesgo más usando papel de aluminio en la cocina? ¿Para qué? Si lo que tenemos que hacer es tratar de evitar el contacto con este aluminio aislado. Tenemos que aprender a volver al tiempo de las abuelas. En el tiempo de nuestras abuelas no existía nada de esto. Lamentablemente, ese tipo de papel de cocina no es recomendable para que entre en contacto con nuestros alimentos. Les doy una tercera razón por la que personalmente ni uso ni recomiendo el papel de aluminio, y es debido a la contaminación medioambiental que supone. ¿Saben por qué? Pues porque fabricar aluminio supone un fuerte impacto a nivel medioambiental. La industria del aluminio está considerada una industria muy contaminante. Ya les dije que, entre otras cosas, utilizan sosa cáustica para extraer del corazón de la tierra ese aluminio que Dios no dejó de manera aislada, sino que estaba en concubinato con otros elementos y que en ese estado no es perjudicial para nuestro cuerpo. Aquí se le añade mucha leña al fuego cuando estamos extrayendo ese aluminio con elementos que resultan también contaminantes para todo el planeta. El aluminio es un metal que se extrae de un mineral llamado bauxita, y extraerla, o sea, extraer la bauxita, supone residuos que provocan el deterioro de ríos y acuíferos, o sea, de nuestras fuentes de agua. Su fabricación tiene un coste energético altísimo y una emisión a la atmósfera de vapores de alquitrán, de dióxido de azufre, que son causantes de la lluvia ácida, y de fluoramina, un gas ácido que es muy perjudicial para la salud por provocar alteraciones de los huesos, de los riñones y de los cabellos. Además, el proceso de fabricación del aluminio necesita mucho consumo de energía. Por lo tanto, lo miremos por donde lo miremos, el consumo y el uso del papel de aluminio no es para nada una buena idea. Y hay otra pregunta cuya respuesta no debe quedarse en el tintero. La pregunta es la siguiente, y mucha gente suele hacerse esta pregunta. ¿Qué lado del papel de aluminio puede entrar en contacto con el alimento sin perjudicarlo? Esta es la respuesta. Hay muchos que entienden que pueden utilizar el lado mate sin perjuicios, porque el aluminio tiene dos partes y hay una que tiene más brillo que la otra. Pues esa que tiene menos brillo, que es el lado mate, mucha gente piensa que pueden envolver los alimentos por esa parte y que no se va a contaminar su alimento. Pero esa es una idea desacertada, aunque lamentablemente está muy extendida. Según los fabricantes e informes científicos, en términos de toxicidad, no hay diferencia entre utilizar la cara mate o brillante para entrar en contacto con el alimento. Estos quedan igualmente contaminados con las moléculas de aluminio que pasan al alimento. La razón por la que son diferentes los lados del papel, o sea, porque tiene un lado mate y otro brillante, es que en la última fase de su fabricación, para evitar la rotura de la hoja durante el proceso de laminado en frío, porque ya sabemos que estas hojas son muy sensibles y se pueden romper con facilidad, pues la industria duplica la lámina que debe pasar por los rodillos. Las partes que no entren en contacto con el rodillo quedan mates y las que sí lo hacen quedan brillantes. Esa es la única diferencia que existe entre el lado mate y el lado brillante del papel de aluminio.
aluminio, pero en términos de contaminación, en términos de aporte de niveles de toxicidad, contaminan al alimento igualmente. Recordemos también algo que les dije hace un ratito. El papel de aluminio es muchísimo más peligroso cuando está caliente que cuando está frío. Personalmente no lo uso nunca, pero si usted lo va a usar, por lo menos tenga el cuidado de que no esté caliente, de que no se caliente y no entre en contacto con alimentos que estén calientes. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, ante toda esta información, yo les doy un humilde consejo. Y este es mi consejo: no use cacerolas, sartenes, cubiertos, papel de aluminio o ningún recipiente como las bandejas de aluminio en su cocina. El aluminio es tóxico para el cuerpo, especialmente para el cerebro. Vimos que también para los huesos. Cuando el aluminio se calienta, suelta moléculas que pasan a los alimentos. Ingerir esa comida mezclada con aluminio tiene un efecto de envenenamiento. Un envenenamiento lento, pero al fin y al cabo, envenenamiento siempre es envenenamiento. Por lo tanto, esto que está viendo usted en estos momentos delante de su pantalla, no debe hacerlo. No lo haga, no es beneficioso para su cuerpo, no es beneficioso para su salud ni para la salud de sus seres queridos. Termino esta presentación que una vez más les recuerdo que se ha titulado Papel de aluminio, un peligro para la salud, diciéndoles lo siguiente. El papel de aluminio se puede reemplazar por otros materiales, como por ejemplo papel vegetal encerado untado en aceite de oliva virgen extra. Esta es una mejor alternativa y es muchísimo más benévola. ¿Dónde venden este papel encerado? Pues en muchísimos mercados, en cada vez más tiendas, pero en las tiendas de productos naturales, con toda seguridad, usted puede encontrar esta alternativa que resulta perfecta. Hasta aquí nuestro tema de hoy, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, que recordemos que se ha titulado Papel de aluminio, un peligro para la salud. Espero y deseo que la información compartida le haya resultado de muchísimo beneficio, que la comparta con otras personas, porque lo cierto es que en este planeta hay millones y millones de gente que lamentablemente por desconocimiento están utilizando este papel de aluminio pensando que no pasa nada malo, que no tiene ningún efecto negativo sobre la salud de la gente. Comparte esta información con otras personas para que de esta manera levantemos nuestra voz de alerta. Y por último, espero y deseo que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que este momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego.